No, ahorita más pasamos aquí. Nomás me toma lista de asistencia y me lo de comer. Exactamente. ¿Cómo supiste? No. Y me están esperando. Tengo bolita. Siendo las 13 horas del día 20 de enero del 2020, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada, al diputado secretario, que me hayan puesto diputada secretaria, proceda a pasar lista de asistencia. Diputada, no vemos que si nos apoya. Sí. Con todo gusto. Bueno, sí, conforme al protocolo, antes de pasar esta asistencia, necesito informar que llegó la justificación de parte de la diputada Alvise Ochoa para esta sesión del día de hoy y que quede sentado el acta. Entonces, la asistencia sí, diputada Rosa Guadalupe Sarmiento, Rufino. Presente. Aquí con su justificante. Jesús Velázquez. Presente. Jesús Miguel Ángel Colunga. Presente. El de la voz, Fernando Vera. Diputada, a constar que son 4 miembros de los 5 en funciones, por lo tanto hay quórum en la Gracias, diputado secretario. Me permito dar la más cordial bienvenida a la reunión de esta comisión a la licenciada Liliana Murillo Domínguez, regidora del Ayuntamiento de esta ciudad de Chihuahua, donde funge como presidente de la Comisión de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. También darle la bienvenida al licenciado Israel Ponce Ramírez, que es del Departamento de Grupos Vulnerables del municipio de Chihuahua y director del Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana, al licenciado Francisco Borruela a la Torre. Licenciado, lo invitamos a tomar asiento. Asesor de la regidora Liliana Murillo. Sean bienvenidos. Pues vamos a tocar un tema tratante y competente a lo que ustedes desarrollan. Una vez verificado el quórum legal, será inicio de la reunión el día 20 de enero del año 2020, instalados en la sala Águeda Torres Varela, ubicada en el piso 13, las instalaciones del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Pase de lista de asistencia y declaración de quórum en su caso. Como punto 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. El punto 4, informe y en su caso análisis de los siguientes asuntos turnados. Iniciativa de decreto presentada por la de la voz y por el diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, mediante el cual se propone adicionar diversos artículos a la Ley Orgánica del Poder Judicial con el propósito de crear un centro de traductores e intérpretes para garantizar el derecho de acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas. Es el asunto 1593. Como punto 5, autorización para solicitar se realice el cambio de turno a esta comisión respecto al asunto 227, que corresponde a una iniciativa con carácter de decreto mediante la que se propone modificar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua para crear la figura de la Diputación por principio de representación indígena. 6. Autorización para crear una mesa técnica para el diseño e implementación del proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas sobre medidas legislativas. Y el punto 7, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicitó al diputado secretario ponga a consideración del resto de los integrantes de la comisión el orden del día para su aprobación e informe a la presidencia el resultado de la votación. Gracias, presidenta. Con su permiso, pregunto a las señoras y señores diputados, quienes están por afirmativa, indicando de manera acostumbrada lectura que se dio por parte de la presidenta. Gracias. Informo, presidente, que se han manifestado los 4 presentes a favor del contenido. Sí, gracias, diputado secretario. Se aprueba entonces el orden del día. Únicamente aquí someter a su consideración, dar entrada al asunto 1383, que es adicionar el artículo 96 bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ¿verdad? Del Estado. Es una iniciativa de usted, diputado, y que llegó a esta comisión, entonces para permitan estarle dando entrada también a ese
ese asunto. Entonces se modifica. 13 se modificó. Pues ya lo votamos. Sí, ya lo votamos. Sí, pues ahí está la próxima. ¿Sí? Sí, ¿Lo dejamos? Sí, sí, pues no, pues es que tenemos que volver a hacer todo el asunto. Bueno, Ok. entonces espera. Sí, ahora con la bronca. En cumplimiento del tercer punto del orden del día, solicitó a la diputada secretaria, al diputado secretario. Es que aquí, mire, aquí me tienen informado. Tenga bien corroborar si las demás personas que integran la comisión están de acuerdo con el contenido del acta de la reunión anterior, misma que fue remitida a sus correos electrónicos con anticipación. Como hacen la petición formulada, pregunto si conocen el contenido del acta referida y si están de acuerdo con la misma. Los que estén por afirmativa, manifestarlo de manera presentada. Ok. Por lo tanto, como presidenta que los 4 presidentes están de acuerdo con el contenido del acta. Gracias, diputado secretario. En virtud de lo anterior, se aprueba el acta correspondiente. Conforme al siguiente punto, me permito informarles que nos fue turnada para su estudio y análisis de iniciativa 1593, enlistada en el orden del día, con la que se propone adicionar diversas disposiciones a la nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado para crear un centro de personas traductoras e intérpretes dependiente de dicho poder. Aquí nada más por solicitar al licenciado Venegas mayor dato al respecto. Sabíamos que ya se había presentado esta iniciativa, se había votado en el Pleno. Sin embargo, pues nos ilustre a los diputados presentes y los que se acaban de ir en lo que se incorporan, también a los presentes, el curso que dio la misma. Sí, como bien lo dice usted, diputada, recordarán que se estuvo trabajando precisamente en la modificación de la hoy o actualmente abrogada ley orgánica del Poder Judicial. Cuando estuvimos trabajando en ese que se aprobó el decreto, pues estaba vigente. Sin embargo, de manera concomitante, o sea, a la par, se estuvo trabajando aquí en el Congreso también por con otra iniciativa, pero para crear una nueva ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, 9 días después de que se autorizó o se aprobó por el Pleno la propuesta que se trabajó en la comisión, pues viene la nueva ley orgánica. Se aprueba, pues. El día 16 de diciembre se mandó a publicar lo que es la creación del Centro de Traductores Indígenas. Y obviamente, recién se había mandado cuando se aprobó la nueva ley orgánica. Obviamente no hubo manera alguna de incorporarlo, entonces se quedó desfasado. Además de que actualmente lo que corresponde a la reforma constitucional está en proceso, ya empezaron a responder algunos municipios. Entonces, como se quedó ese vacío ahí, y que ya se había trabajado por la comisión y que se había autorizado por el Pleno, bueno, pues es que viene la necesidad de colmar esa omisión. Y eso es lo que se refiere a esta iniciativa. Lo que ya se había aprobado se incorpora ahora, pero la nueva ley orgánica del Poder Judicial. Bien, y es por ello, dado esta explicación, que se invitó a la regidora Elena Murillo Domínguez y a Israel Ponce Ramírez y a Francisco Borrell, precisamente para en esta nueva iniciativa que se ha presentado, ahorita terminar el sentido del proyecto del dictamen y ahora sí, pues incluir la lengua de señas mexicanas para que sea parte también de ese centro de traductores dependientes del Poder Judicial. Es algo que había propuesto la regidora, pues incluyera con otra persona que no se me escapa el nombre, pero pues decirles que ahora, como inicia otra vez todo, pues vamos a trabajar, que vengan los diputados para poder votar y pues instruir aquí al licenciado Venegas para que pueda incluir dentro de ese centro de traductores a la lengua de señas mexicanas. Háblenle a los diputados porque ya sigue la votación en el sentido del proyecto. Y para también en la próxima reunión, licenciado, poder someterlo al pleno nuevamente para el periodo extraordinario. Ok, sí, para que sea votado. Claro que sí, en cuanto termine en el sentido, nos abocamos a la elaboración del proyecto. Sí, y lo pasamos en vía económica si les parece bien. Claro que sí. Si tienen algún comentario ustedes que agregar. No, bueno, yo me congratulo desde el primer momento que platicamos, diputada, y gracias por la invitación. Ha sido usted totalmente receptiva a la perspectiva de discapacidad, que es nuestro trabajo
en el municipio de Chihuahua con la red de discapacidad, que es una red de asociaciones a nivel estatal. Esta propuesta surge al tiempo de que usted propuso el Centro de Traductores y considerar la lengua de señas mexicanas como una lengua de las 364. Es oportuno el tomarlo en consideración para la reforma de esta ley orgánica. Y bueno, si hubiera alguna cuestión técnica, alguna duda al respecto que pudiéramos aclarar, nada más decirles en referencia, la Convención de Personas con Discapacidad establece en su artículo 9 los ajustes razonables que tienen que tener todos los estados parte para provocar la inclusión plena de las personas con discapacidad. Es por esto nos sumamos y le planteamos este tema desde el instituto que se pretende incluir en el Poder Judicial, ya que incluso con pláticas mismas de personal de defensoría y demás, ordinariamente lo que hacen ellos es acudir a alguna asociación civil en auxilio, las cuales son voluntarias o colaboran de otra manera, pero aún no está esta perspectiva en el tribunal y ese acceso a la justicia que debe ser para todas las personas. Y bueno, me acompaña para esto una persona que tiene considerable experiencia en temas de discapacidad de la comunidad sorda y es el presidente de la Asociación de Lengua de Señas Mexicana, es el maestro Israel Ponce. Si tuvieran también alguna participación o alguna duda, ustedes. Muy buenos días, diputada, diputados. Sí, parte del acompañamiento que la regidora nos convoca a las organizaciones civiles en dar seguimiento a a terminar de construir este centro de intérpretes que va a ser una propuesta con mucha bondad para los pueblos originarios. Está el tomar en cuenta a las comunidades de sordos, que no existe un censo a nivel nacional, estatal, municipal, un censo formal para poder determinar cualquier tipo de discapacidad. Sin embargo, hay estimados de años pasados en donde establecen que aquí en la ciudad de Chihuahua tenemos alrededor de entre 15.000 y 20.000 sordos y a nivel estatal alrededor de entre 50.000 y 60.000 personas sordas. La lengua materna de las personas sordas es la lengua de señas. Es una lengua natural que está reconocida gramaticalmente por estructura como un idioma y ante ello no hay una inclusión en la lengua en muchos sectores y sociales, educativos, culturales y tomar en cuenta este aspecto en el acceso y en la impartición de justicia que ya lo hace el Poder Judicial en la contratación de intérpretes. Es una propuesta excelente, puesto que la contratación de esos intérpretes no está mediada ni regular. Lo que busca este centro de intérpretes, la propuesta original, pues es tener una profesionalización de quién va a ser el intérprete en la impartición de justicia. Entonces, el acompañamiento que ha dado la regidora es que la lengua de señas esté dentro de esta propuesta. La lengua de señas, bien ya lo refiere la regidora, es considerada patrimonio lingüístico con rango constitucional, igual que cualquier otra lengua originaria, lengua nativa, lengua indígena, y es dentro de estas 364 del español está la lengua de señas mexicana. Pero el proceso para ser tomado en cuenta en los diferentes rubros sociales pues está aún en transición. Entonces, el ser tomado en cuenta en la propuesta del centro de intérpretes va a generar ahora sí un centro de intérpretes de vanguardia, porque no solamente se va a tener a las lenguas indígenas, sino a una lengua que está presente no solamente en una región contextual como lo son las diferentes comunidades étnicas, sino la lengua de señas está en todas partes, porque en todas partes existen personas con estas condiciones auditivas que manejan su lengua materna, que es la lengua de señas. Y en este punto es solamente abonar que técnicamente la lengua de señas con su reconocimiento gramatical cumple con esos requisitos para ser considerado un idioma,
pero pues se requiere incluirla en estos sectores sociales. Excelente. Excelente. Bueno, solicitarle entonces al secretario si no hay alguna participación de mis compañeros en el tema. De mi parte, ¿no? Someta a votación entonces la propuesta formulada para determinar el sentido del proyecto del dictamen respecto a la creación del Centro de Traductores e Intérpretes Indígenas y Lengua de Señas Mexicanas. Sí, gracias, Presidenta. En los términos planteados por la diputada Presidenta Rocío Sarmiento, quienes estén por la afirmativa, manifestarlo de la manera acostumbrada. Sumamos gracias. Sí. Son 3 votos a favor y ya nos mostramos con la presencia del diputado Colunga, que se retiró, y tampoco abstenciones. Por lo tanto, Presidenta, se aprueba en sentido positivo. Bien, se aprueba elaborar el proyecto entonces del dictamen en sentido positivo con las adecuaciones que resulten pertinentes, con lo que solicito al secretario técnico proceda a su elaboración y posterior distribución en vía económica para recabar las firmas a fin de agendarlo para la lectura ante el Pleno Legislativo en el periodo extraordinario, como ya hemos dicho ahorita. Licenciados, pues este es el tema para el cual habían sido invitados. Pues, si ustedes gustan pueden quedarse, sé que traen también una agenda de mucho trabajo. Nosotros vamos a continuar con el orden del día. Si ustedes gustan quedarse. No, nos llevamos para que se ve interesante, pero ya hay que regresar a la sesión. Y yo agradezco muchísimo la receptividad de diputadas, diputados, y cualquier cosa que tenga que ver con la perspectiva de discapacidad en algo que podamos abonarle, con gusto podemos acompañar en lo que sea necesario. Y bueno, yo hago llegar esta buena noticia, bueno, hasta que pase por donde tenga que pasar, y el agradecimiento también de parte de la red. Estuvieron ellos enterados pues de que habían tomado nuestra propuesta. Y entonces también adelánteles a la comunidad que estaremos trabajando próximamente una iniciativa que fue presentada por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano respecto a la modificación de la ley estatal sobre el acceso a una vida libre de violencia. También que las víctimas pues tuvieran el derecho a tener un traductor, un intérprete en lengua de señas mexicanas. Claro, no, gracias. En Fiscalía existen protocolos, lo importante es también la verificación que se lleven a cabo para que sea justamente el acceso. Es correcto. Con permiso. No creo que nadie. Gracias. Ya, por eso se dice diputada. Por eso se la devuelve. Se aprueba. Bueno, ya para proseguir con el orden del día quiero comentarles que la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales está conociendo el asunto 227 que corresponde a una iniciativa con carácter de decreto mediante el cual se propone modificar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua para crear la figura de la Diputación por principio de representación indígena. En virtud de la materia que aborda, considero que es la Comisión de Pueblos Indígenas la que debe continuar con el análisis y estudio correspondiente. Comentarles que tuve un acercamiento con el diputado Latorre, que es el que preside la primera Comisión de Gobernación. En este sentido, decirle que pues tenemos interés que se atraiga aquí a esta comisión esta iniciativa de diputado indígena, toda vez que pues sabemos que viene un proceso de consulta para unas iniciativas que ya están puestas en la mesa y bueno, pues él comentó que no hay ningún inconveniente, entonces nada más propongo se tome el acuerdo que autorice solicitar a la Presidencia del Congreso el cambio de turno a esta comisión respecto al asunto 227.
No sé si hay alguna intervención por parte de mis compañeros diputados. Bien, entonces someter la votación para solicitar a la presidencia acta de tal iniciativa. Muy bien, Presidenta, en atención a lo solicitado, pregunto, quienes estén por la afirmativa, por favor de manifestarlo. Gracias. ¿Tres votos a favor, Presidenta, de los presentes? Por lo tanto, no hay abstenciones ni en contra. Gracias, secretario. Continuando con el siguiente punto del orden del día, quiero comentar que también se ha considerado la necesidad para crear una mesa técnica para el diseño e implementación del proceso de consulta previa, libre e informado a los pueblos y comunidades indígenas sobre medidas legislativas, es decir, en relación a los asuntos e iniciativas de lo que el Congreso está conociendo actualmente y que se vinculan a los derechos de este sector de la población, resultando necesario para ello tomar el acuerdo respectivo y cumplir con lo que dispone el artículo 54 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias. En tal virtud estaría conformada por las personas que designen las siguientes instituciones: el Congreso del Estado a través de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, el Instituto Estatal Electoral, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. Se sugiere que también se incorpore a la Secretaría de Administración del Congreso del Estado por corresponderle la cuestión presupuestal, de comunicación social y de relaciones públicas en apoyo a los trabajos de las comisiones. También es necesario analizar la necesidad y viabilidad de incorporar a instituciones académicas de nivel superior, organizaciones de la sociedad civil, con conocimiento en el tema de mujeres y hombres que forman parte de las comunidades de los pueblos indígenas. Si gusta darnos ahí cómo se llevaría a cabo todo esto de la mesa técnica, licenciado Venegas. Pues básicamente sería convocar a, si ustedes aprueban en esos términos o como consideren pertinente, quienes participarían, habría que entablar comunicación con ellos, o sea, con las instituciones, para que designen a la persona que pudiera participar. Y obviamente lo primero que se tendría que hacer es generar un protocolo de consulta. Ese protocolo llevaría cuál es el objetivo, bueno, de entrada la instalación, cuál es el objetivo, precisamente el diseño e implementación del proceso de consulta. Habría que cumplir con los estándares internacionales y nacionales, que sea libre, previa, informada, culturalmente adecuada, hacer las traducciones de lo que se considere pertinente que se vaya a consultar. Habría que establecer un órgano garante, obviamente puede ser dentro de esto sería dentro del protocolo, también participarán en la comisión, pero dentro del protocolo. Seguramente será la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el apoyo de COEPI quienes en ese sentido pudieran apoyarnos. Y pues básicamente, lo más importante creo es la determinación de las sedes para llevar a cabo los procesos de consulta. Eso es importante. Quizá es lo que nos llevaría un poco más de trabajo para tratar de tener los datos oficiales conforme en este caso del INEGI, por el número de población a consultar, o bien con la experiencia que ha adquirido a lo largo de sus cursos, quizá ellos nos puedan orientar y allanar un poco el camino en ese sentido. Básicamente, así a grosso modo sería eso. Obviamente aquí, pues, por ser una mesa de esta naturaleza y por participar instituciones ajenas al Congreso, pues la sugerencia sería que usted coordinara los trabajos, estuviera presente precisamente para dar cauce, apoyada obviamente por la Secretaría de la Secretaría Técnica, en este caso presentada en un servidor, para ir estableciendo los documentos y todo eso. Bueno, recordemos que tenemos la iniciativa pues del Poder Ejecutivo, que es la reforma constitucional, la de la iniciativa donde se propone un regidor donde exista población, comunidades y población indígena. Así es. Y la iniciativa de diputados, la que en su momento vamos a traer. Estamos esperando otra iniciativa por parte del Poder Ejecutivo respecto a la ley secundaria de consulta, que pues según nos indican ya pronto estará también y será turnada esta comisión. Pues tenemos 4 iniciativas
hoy para consultar, y es muy bueno hacer esta mesa técnica para aprovechar precisamente pues el recurso, el tiempo que se va a disponer para ello y vayan todas en el mismo trabajo. Entonces, pues yo con gusto, si ustedes aceptan, puedo estar al frente de esa mesa técnica. Vienen meses de mucho trabajo, secretario, para que ya no me convoquen a otras tantas. Y bueno, entonces pues si usted me da el voto de confianza para coordinar esos trabajos correspondientes, pues con todo gusto. Bien, ¿algún comentario que tengan? Yo uno. Diputados? Sí, adelante. Sí, respecto de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas de nivel superior, Sí. que eventualmente puedan ser convocadas, sí me gustaría que se hiciera, pero con un previo acuerdo de los integrantes de todos nosotros, para antes de correr las invitaciones. Sí, sería muy importante eso para saber todos y verdaderamente que se convoque a quien realmente. Sí, efectivamente, con toda la razón. Si me permiten, en cuanto a las instituciones de educación superior, por el perfil, ¿no? Por el objetivo, puede ser la escuela ELINA, lo que son ELINA y ELENA. Y la zona norte de México, cualquiera de los dos, pues es el... Sí, si quieres lo vemos en una ya en corto reunión y lo discutimos, pero sí, por ahí pues así. Sí. Bueno, lo que sí también, no sé si es el momento oportuno para una mesa de trabajo, instalarla respecto a las iniciativas, especialmente la de regidor y la de diputado, para que puedan entrar ya al momento de citar a todos estos organismos que hemos referido, que ya estuviera pues ya pulida la iniciativa con todo lo que sería lo ideal. Para efectos de esta mesa de trabajo, ¿cómo se propone? Es mesa de asesores, nuestros asesores y puedan instituciones que se estamos hablando de mesa de asesores de las representaciones aquí en el Congreso, ¿sí? Y diputados. Sí, efectivamente. ¿Quién más? COEPI, bueno, sí. Pues son Similar a prácticamente esto, ¿no? las Pero que ya están hecho, en la mesa de trabajo. al menos Entonces son los del acuerdo de agosto. ¿A eso se refiere? Ok, Exacto, ya, sí. muy bien, sí. Sí, es que ya me previo acuerdo en agosto de que precisamente Sí, para- se trabajara lo que es sí. regidor y ahora diputado. Y bueno, volviendo a esta mesa técnica, someterlo diputado secretario para a votación la propuesta formulada de una integración de mesa técnica para la cultura. Ok, sí, muy bien. Bien, gracias, Presidenta. En atención a su solicitud, pregunto a los integrantes quienes estén por la afirmativa, por favor, hacerlo municipal. Gracias. 3 votos de los presentes, Presidenta, por lo tanto no hay abstenciones ni votos en contra. Queda aprobada en los términos comentados. Bien, muchas gracias. Pasando al último punto de su hogar, solicitó al diputado secretario, pregunté a quien integra esta comisión si tiene algún asunto que tratar. Diputado Velázquez, diputado, Nosotros ya no estamos. ni un servidor, entonces no hay ningún asunto. Bien, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 3 horas con 32 minutos, del día en que se actúa, se levanta la presente reunión. Salido. ¿Qué hora es? 32.